países de la región, con esta lógica de qué aportamos las mujeres a la gestión pública, qué aportamos en temáticas específicas que hagan a que esa discriminación o esa diferencia en pos de las mujeres podamos revertirlas para llegar a la igualdad. Hoy vamos a ver que tenemos una entrevistada que es particular porque ha elegido un segmento que no es socialmente el asignado a mujeres, con lo cual también y aparte van a ver el perfil de ella, es muy activa, entonces, bueno, también nos va a permitir ver otra mirada. Pero antes de presentarla y de darle la palabra e ir con la entrevista, y agradezco también la presencia de varones en esta lógica de escucharnos y de comprender la realidad, me gustaría compartir con ustedes una presentación que suelo hacer siempre cuando iniciamos estos ciclos y que tiene que ver con por qué estamos planteando mujeres al mando, por qué planteamos la necesidad de las políticas públicas con perspectiva de género. ¿Por una cuestión caprichosa? No, porque necesitamos cada vez más que si somos más del 50% de la población mundial, también seamos más del 50% o el 50% las que estemos abonando en un rol, diríamos, de empoderamiento a la gestión pública y a la construcción, como decíamos, de ese objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con erradicar las desigualdades, porque cuando erradicamos las desigualdades, entonces las sociedades pueden ser más justas, más pacíficas y más inclusivas. Y esto no es una pelea con el varón, es una pelea con el sistema. El sistema está establecido de una forma tal que trae muchas discriminaciones con las mujeres, pero también que los coloca a los varones muchas veces en situaciones que no son las elegidas por los varones. Entonces, rever y replantear la composición de ese sistema y qué lugares ocupamos cada uno, está bueno pensarlo entre todos, ¿no? Entonces, ahí la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que está probado para nosotros que un aumento de las mujeres en la vida pública da como resultados más niveles bajos de desigualdad, una mayor confianza en todos los gobiernos nacionales y locales, porque sabemos que las mujeres también generan mucha cercanía. Y en este sentido, nosotras decimos, bueno, queremos así una democracia también paritaria, en términos de que podamos participar y acceder a lugares de decisión, no solo votar, que es un ejercicio interesante, pero queremos una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, para lograr una ciudadanía plena necesitamos llegar a lugares donde tengamos voz, voto y decisión. Todos sabemos que a partir de que las mujeres ocuparon un liderazgo y llegaron a lugares de decisión, las agendas políticas cambiaron, porque es lógico, los temas de interés y de necesidad de las mujeres tienen que ser llevados por ellas mismas, más allá de que necesitamos estar acompañadas por los varones, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente en algún momento de la historia existió esta igualdad que pretendemos tener? ¿Creen que existió? A ver, cuéntenme, los que están acá, ¿creen que en algún momento de la historia existió esta igualdad entre los géneros? No, dice Silvia Brita, ni siquiera ahora. Exactamente, Silvia. Lo que estamos queriendo, no, dice Lidia, exactamente, lo que estamos queriendo mostrar en la Filmina es que en realidad, sea por crisis económica, sea por guerras, sea por distintas situaciones que pudieran presentarse, nunca llegamos a la igualdad sustantiva. Una cosa es la igualdad formal puesta en las normas, que hoy tenemos un cuerpo normativo nacional y normativa internacional incorporada a nuestra legislación, que habla de la igualdad y de la exigencia de la equidad, pero sabemos que en lo formal esto no sucede. Es decir, en lo formal sí, en lo sustancial, en lo real, en la práctica cotidiana no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque a pesar de que hemos conquistado todos esos avances en lo normativo, todavía hay una abismal brecha de distinción con los derechos que gozan los varones de los que gozan las mujeres. Y solo 3 datos para tener en cuenta. Según el Foro Económico Mundial,
lo que establece es que esa brecha se amplió con el COVID, con la pandemia. La situación se retrocedió y entonces hoy estamos a 135 años a nivel global para llegar a esa equidad o esa igualdad de género. Y lógicamente, donde más retroceso, más desigualdad existe es en la economía y en la política. Y América Latina no está muy lejos, estamos hablando de 90 años aproximadamente, y vemos que cuando hablamos del porcentual de mujeres que ocupan lugares de decisión en la América Latina, en comparación con lugares como Finlandia, Islandia, Holanda, vemos que ahí ocupan el 40% del total de los lugares, mientras nosotros seguimos ocupando el 25% de esos cargos. Y como cuando hablamos de igual tarea, igual remuneración, nosotros en América Latina volvemos a tener una diferencia sustancial y por igual tarea no recibimos igual remuneración, sino que hasta llegamos a percibir casi un 19 o un 20% menos que los varones. Entonces esto tiene que ver con una construcción cultural, una matriz que establece que como el hombre es el productor, tiene que ganar más, y como la mujer supone que está en la tarea de cuidado, tiene que ganar menos. Entonces sabemos que esta dependencia económica y esta insuficiencia de ingresos lo que genera son situaciones de violencia, y esa es un padecimiento que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres en toda Latinoamérica. Los números de femicidio es la principal violación a los derechos humanos de las mujeres. No podemos vivir con una vida que no sea libre de violencia, entonces necesitamos trabajar estos ámbitos de participación, de acceso a la toma de decisiones, de cambios normativos y de cambios de prácticas. Por eso decimos que la política sigue siendo un producto de los varones, y que la política pública sigue muy teñida de esa mirada del patriarcado. Por eso es tan importante que las mujeres líderes aportemos a la política pública y pongamos esos talentos a disposición de la gestión y de la incidencia, como vamos a ver el caso de Andrea. Así vamos a lograr entonces que estos elementos de discriminación no se perpetúen. Cambiar esta matriz cultural es una responsabilidad de todos. Y nada de esto se hubiera podido lograr si no hubiera sido por la lucha, por la presión, por la participación de las mujeres. Bueno, y llegó el momento de presentarles nuestra invitada. Nuestra invitada es de Paraguay. Hemos tenido invitadas de distintos países de Latinoamérica. Es la primera que vamos a entrevistar del país hermano de Paraguay. Les voy a contar muy brevemente quién es, además de ser una amiga y una representante también de una ONG que es hermana de la nuestra, de Argentina. Ella además de por sí es comunicadora. Yo la conocí haciendo radio, moviéndose en las redes. Entonces es comunicadora, es una mujer sumamente emprendedora, además es empresaria, es influencer. ¿Pero de qué? ¿En qué ámbito? Es una influencer pionera en el tema de carreteras en Paraguay. Cuando ella me decía, Raquel, me premiaron, pues yo decía, pero contame de qué se trata. Bueno, es CEO de una empresa que se llama Carreteras y Algo Más. Es licenciada en Administración de Empresas, tiene varios cursos de especialización en la Universidad de George Washington. Además, en el 2019, hace muy poquito, fue invitada por FIAC a ser oradora sobre la primera sesión de género en el 17º Congreso Mundial de Carreteras en Abu Dhabi. Es decir, una inquieta, una apasionada por estos temas que tienen que ver con la ingeniería, con el pavimento, con el empoderamiento de las mujeres y con disminuir la brecha digital. Bueno, dicho todo esto, le damos la bienvenida a Andrea. ¿Qué tal? Hola, Andrea. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias. Gracias, Raquel, a todo lo que es el Instituto de Formación Política y Gestión Pública por la organización de darme la oportunidad de conocerles también en esta charla. ¿Cómo están? Bien. Aquí veo que entra mucha gente. Estoy muy contenta porque veo la participación realmente activa. Es una hora un poco difícil a veces para la gente que trabaja, pero bueno, estamos acá y me encanta estar con ustedes. De verdad le agradezco
Les agradezco por haberme invitado y bueno, darme esta oportunidad de aportar mi granito de arena en este tema que nos apasiona un poco a todos, ¿verdad? Poder tener más participación y oportunidades nosotras las mujeres. Buenísimo, Andrea. Contanos, porque vamos a estar expectantes. ¿Qué consideras vos que inspira o que puede aportar la mujer al ámbito público? ¿Qué te motivó también a vos? Digo, contanos un poco cómo te acercaste al ámbito público. Después nos vas a contar cómo te acercaste al área específica de las carreteras. Bueno, yo creo que cada cosa que nos pasa de repente en la vida, Raquel, y en mi caso, casi todas las personas que pasaron por mi vida a un nivel laboral, acaban siempre enseñándonos algo, aportándonos algo importante, ¿verdad? Y empezó un tiempo en que se empezó a fomentar la visibilidad de la mujer en todos los ámbitos y me tocó un poco vivir como ustedes también esas épocas, ¿verdad? Hoy en día ya es cada vez más fácil, ya es cada vez más normal que las mujeres tengamos oportunidades. Aún todavía nos falta mucho, pero bueno, viví ese tiempo y me inspiró un poco que las organizaciones cada vez fueron más interconectadas. Los cambios fueron un poco más rápido que antes. Entonces, la mujer es como que tiene ciertas características especiales que no son diferentes a las de los hombres, pero de repente tenemos más agudizadas algunas características, como por ejemplo la colaboración, la empatía, la sensibilidad, el consenso de repente siempre se asocia un poco más con lo femenino. En general, pienso que las mujeres tienden a ser un poco más participativas, inclusive para encontrar mejores soluciones dentro de los equipos de trabajo, ¿verdad? Y asumir ese rol de liderazgo, la mujer al asumir ese rol, realmente eso nos inspira a otras mujeres. ¿Por qué? Porque hay cambios en nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, algunas de esas características que te estoy comentando se acentúan más. Entonces, qué sé yo, otras que no habían tenido en su carácter tan fuerte, empiezan a tener carácter más fuerte, nuestra capacidad de análisis se vuelve cada vez más rápida, se acelera la precisión en la toma de decisiones de nosotras las mujeres, entonces es como que nos vamos sintiendo cada vez con más fuerza, ¿verdad? Es que cuando una mujer tiene la oportunidad de liderar o de hacerse cargo de un equipo de repente, eso lo tomamos nosotras como un verdadero desafío y le ponemos, es como que le pongamos foco al proyecto que se lleva a cabo. Y bueno, prácticamente eso es lo que me inspira. Andrea, y contanos un poquito de la sociedad paraguaya, porque cuando yo fui, que ustedes me invitaron, a mí me pasó que yo me encontré con una sociedad paraguaya con una mujer muy activa, es decir, con mujeres muy activas, muy de toma de decisiones, pese a que tiene una cultura patriarcal muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso me parece que transmitías esto del camino al andar, ¿no? Como que han sabido tomar decisiones, han tenido que estar en momentos emblemáticos de Paraguay, sin embargo, la cultura todavía sigue siendo con un tinte muy importante de lo patriarcal. ¿Es así? Es así, pero la mujer siempre desde los comienzos del Paraguay ha tenido un papel muy importante. Es como aquí en el Paraguay la mujer es como el pilar de las familias, ¿verdad? Y tuvimos una guerra en el que las mujeres tuvieron que tomar el mando, una guerra en donde las mujeres fueron las únicas que prácticamente sobrevivieron, entonces lucharon muchísimo, que fue la guerra de la Triple Alianza. Y bueno, es como que la mujer se fortaleció muchísimo en la sociedad paraguaya y no hay duda, no podés ser mujer en el Paraguay y no ser fuerte. Aquí todas las mujeres paraguayas somos como fuertes, como valientes, es como que lo traemos ya en nuestra sangre, así somos. Bueno, esa es la impresión que me dio. Lo ratifica Andrea en nuestra entrevista de hoy. Las mujeres paraguayas somos fuertes, es así. Lo traemos en nuestro ADN. Miren ya la impronta que le pone, ¿no? Bueno, y tan fuertes son que se animan a meterse en ámbitos netamente masculinos, como puede ser el de la ingeniería, el de la carretera, el de los pavimentos. Contanos entonces, ¿cómo
¿Cómo fue que te acercaste a esta temática? ¿Qué fue lo que te inspiró a meterte? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pensaste? ¿Cuál podía ser el aporte tuyo en ese ámbito? Bueno, en un principio se empezó a hablar del tema de inclusión del trabajo de la mujer. Yo trabajé siempre empieza mi trabajo así. Yo trabajo en el sector privado, en el sector de empresas de construcción y en el sector inmobiliario, agroganadero, con muchas actividades en el sector privado. Pero siempre estuve involucrada porque mi primer trabajo fue la Dirección General de Vialidad de mi país, que es un lugar donde se manejan todo lo que sean proyectos de carreteras. Estuve involucrada siempre a eso. ¿Qué pasa? Eso fue en el año 1993. Por favor, no hagan los cálculos de cuántos años tengo. Yo tenía apenas 19 años. Era la única mujer entre 80 ingenieros, todos varones. Cuando eso yo hacía un trabajo de secretaría, de organización de agenda, de coordinaciones, archivos, documentos, redacciones, qué sé yo. Pero siempre me hacía esta pregunta, yo era la única mujer, ¿por qué no habían más mujeres trabajando? ¿Por qué no habían más mujeres ingenieras? Con el tiempo fue pasando el tiempo y fueron apareciendo más mujeres involucradas al sector. Igual éramos pocas mujeres. Se creó la Asociación Paraguaya de Carreteras, que es una entidad sin fines de lucro que trabaja agrupando a los gremios de todo lo que sea construcción, infraestructura vial en mi país. Cuando eso yo ya no trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, estaba trabajando en el sector privado, pero siempre involucrada a lo que era vialidad, carreteras, qué sé yo. Y ahí empecé a trabajar y ayudar en la Asociación Paraguaya de Carreteras, hasta que pude ingresar a la comisión directiva y era la única mujer hasta hoy en la comisión directiva. Así surgió un momento comunicacional donde empezó la era del internet, de las redes sociales, creé las redes sociales de mi asociación y tuve visibilidad. A partir de eso se empezó a hacer más visible mundialmente la Asociación Paraguaya de Carreteras, y hay una asociación mundial de carreteras que tiene sede en París, que es una asociación muy prestigiosa con rango de las Naciones Unidas, rango consultivo de las Naciones Unidas, y me llaman en el 2018 desde París, recibo una llamada de París diciéndome que ellos ya me venían estudiando, que era por lo visto la única mujer cuando eso se estaba preparando el Congreso Mundial de Carreteras, que esta Asociación Mundial de Carreteras desde el año 1909 hace un Congreso Mundial cada 4 años. Esta asociación reúne a 124 países del mundo en y sus asociaciones de carreteras y sus ministerios, digamos, en el mundo. Cuando eso Paraguay ya era integrante y yo era la directora comunicacional de esta asociación paraguaya. Ellos ven la visibilidad que empecé a darle a través de las redes sociales a la Asociación Paraguaya de Carreteras y me piden acoplarme al staff comunicacional, pero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenían 2 idiomas reglamentarios desde París, que eran el francés y el inglés. Faltaba el español, faltaba un poco de comunicación aquí en América Latina. Creo que encontraron en mí, como vieron que hice tan visible la Asociación Paraguaya de Carreteras, alguien que también podía comunicar para ellos en los otros países. Vino perfecta mi participación. Yo, por supuesto, acepté muy honrada esta invitación y formé parte yo dije, bueno, este es un staff que deben ser miles de personas del mundo. Cuando me di cuenta, éramos solamente 9 personas, o sea, estaba dentro de la estructura de un número de pocas personas, y eso realmente fui muy honrada, me sentí muy honrada y tomé muy en serio ese tema. Y me invitan, imagínate que se dio, por eso te digo, cuando se dan las cosas y uno le pone garras, se dio que justo el año que viene, en el 2019, se hacía el Congreso Mundial de Carreteras en Abu Dhabi, un país, Emiratos Árabes Unidos, donde la mujer, ustedes saben que no existe, o sea, los hombres tienen 6 esposas, las mujeres salen todas tapadas, apenas los ojos se le puede ver, no se le puede ver a la mujer, no existe en la sociedad. Y me dicen, queremos que hagas la apertura de la sesión donde se va a tratar por primera vez en el mundo la inclusión de la mujer
como trabajadora involucrada en las carreteras, usuaria del transporte, usuaria de las carreteras. Y bueno, dije yo, genial, esta es mi oportunidad. Mira, pasaron los meses y ya me vi ahí en Abu Dhabi, totalmente impregnada de todo el tema, llevando mi historia personal, porque me aclararon que querían que sea mi historia personal, esa historia que les acabo de contar. Que yo empecé trabajando en vialidad y era la única mujer, y con el tiempo fui viendo más ingenieras y más gente involucrada y qué sé yo. Y bueno, y les gustó esa historia. Lo que sí, yo me vi haciendo la apertura en un congreso mundial ante 8.000 personas en Abu Dhabi, una ciudad impresionante, capital de los Emiratos Árabes Unidos, hablando de lo que era la inclusión y que se valore el trabajo de la mujer en eso. Y bueno, y así me vi. Se dieron muchísimas cosas, toda la energía positiva que está comprobado que si uno le pone a lo que hace, le pone garras. También me invitaron en el 2017, empecé apasionada yo siempre por las comunicaciones. Me invitan a formar parte y tuve un programa de radio, que es un espacio que me ayudó muchísimo a llegar a todas nuestras congéneres y poder hablar y poder comentar y darle lugar a esas mujeres emprendedoras y que van tomando espacio y darle oportunidad a que vayan contando sus emprendimientos, qué sé yo. Y bueno, y así se dio una cantidad de cosas. Aquí estoy. Esa fue mi experiencia. Bueno, Andrea, más allá de que vamos a invitar a todos los que están presentes a que puedan ir formulando alguna pregunta que les despierte interés, que quieran que Andrea pueda como explayarse, más allá de eso, preguntarte, ¿cuál crees que, primero dos cosas, que de lo que expresaste, sos una líder, porque una de las cosas que siempre le planteamos a las mujeres es, no duden, aunque el tema no se sientan todo lo suficientemente seguras o piensen que el entorno no es lo más amigable, acepten los lugares, acepten esos espacios de participación, porque es ahí donde podemos generar una diferencia. Andrea acaba de decir, yo abrí un congreso mundial, un congreso en un lugar, en un área donde las mujeres no son invitadas, no son reconocidas y además no se toma en cuenta su aporte ni su necesidad. Y ahí pensemos, digo, como toda construcción o arquitectura o ingeniería o ámbito de construcción donde las necesidades de las mujeres también tiene que estar plasmado, ¿no? Digo, pensemos de qué manera las carreteras a lo mejor pueden tener un servicio de comunicación para las mujeres que necesitemos, que a veces cargamos chicos y tenemos necesidades. Digo, ir pensando y acomodando esas estructuras a las expectativas y necesidades también de las mujeres y de otros colectivos de diversidad. Entonces, qué bueno que Andrea vaya plasmando eso. ¿Alguna otra cosa, Andrea, que se te ocurra que de la mano tuyo pudieran empezar a pensar en ese ámbito netamente masculino? Mira, yo creo que las cosas, y les aliento a que puedan ir innovando, porque no hay una receta matemática para cumplir. Y vivo luchando con esto porque trabajo y me muevo mucho en el mundo de la ingeniería, de los ingenieros, y los ingenieros son como muy matemáticos, muy calculadores. Y entonces yo agudizo mucho más las otras habilidades que podemos tener de relacionamiento, de comunicación, porque y ahí viene esto, no hay que rendirse. O sea, el reto más grande es eliminar los prejuicios y la resistencia que todavía existe hacia la incorporación de lo que es el trabajo de la mujer. Cuando uno piensa desde el punto en que tenemos igualdad de oportunidades, Raquel, hoy en día podemos ya permitirnos entender que no hay obstáculos, o sea, estamos capacitadas para competir, para poder, tenemos posibilidades que pueden hacer que nosotros implementemos en el ámbito laboral para el desarrollo de algunas actividades. Entonces no hay que pensar, este es un mundo lleno de hombres, aquí no puedo estar. No, tenemos capacidad y estamos capacitadas como para poder competir y animarnos. Entonces la primera receta es la energía que le pongamos y el animarnos. Después ya viene y vamos innovando a partir de que con cada caso que se nos vaya presentando, ¿verdad? Y ahí entra un poco motivarnos, ¿verdad? O sea,
Las nuevas capacidades que hoy reclaman las empresas, sean de la profesión o del rubro que sea, y cómo están posicionadas las mujeres jóvenes ante dicha demanda es muy importante, Raquel, porque las competencias y habilidades que hoy podemos tener nos permiten, que son las habilidades digitales, estas habilidades de relacionamiento, son muy importantes y son habilidades que las mujeres podemos agudizar y podemos ser fuertes. Entonces, eso es lo que nos hace más fuertes. Justo todas las habilidades que son necesarias hoy en día son las que a las mujeres nos sale de taquito, nos sale fácilmente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, la capacitación digital. Ese es un ejemplo con que las mujeres jóvenes hoy pueden estar capacitadas y pueden tener una habilidad envidiable. La mayoría de las empresas hoy afirman que necesitan de manera creciente mujeres que tengan mayores habilidades de relacionamiento, de habilidades que hacen que la mujer pueda sobresalir. Te pongo un ejemplo. Una empresa te puede ponerle que seas una, abogada de máximo grado, altísimo, que estudiaste en Harvard y te contratan en una empresa. Pero si no tenés habilidades de relacionamiento, habilidades, como se llaman las habilidades blandas, empatía y de poder manejar equipos, no importan tus estudios. Entonces, y esas habilidades de las que hablamos, que mira, veo muchos hombres presentes y los hombres son muy buenos también con esas habilidades. Pero a las mujeres sin necesidad de competir con ustedes los hombres, a las mujeres nos sale fácilmente. Tal vez a lo mejor los hombres hagan un poco más esfuerzo en algunas cosas que nosotras no. Entonces ahí yo veo que hay una fortaleza en las mujeres. Es una de varias de las habilidades que mencionaste, como la escucha, la asertividad, la expresión positiva, la empatía, el pensamiento crítico, la reflexión sobre casos concretos. Varias esas habilidades son las que el Foro Mundial señala como competencias fundamentales para el desarrollo en la Agenda 2030, ¿no? Entonces, e introducir la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Es justamente para diseñar política. Nosotros la política la tenemos que diseñar conforme a las necesidades, expectativas y deseos de toda la población. Y eso es tener en cuenta a la población que está en nuestros países, a la población mundial. Siempre me acuerdo de un caso, Andrea, que en el gobierno de la ciudad, en un hospital, para construir un baño en una sala materno-infantil, el arquitecto había diseñado el baño pensando un solo box con un sanitario, y no había reparado en la necesidad de que muchas veces las mujeres venimos con cochecitos, con chicos, con bolsos, con necesidades. Entonces, ¿cómo diseñamos los espacios de uso de los seres humanos si no tenemos en cuenta que no solo en la sociedad existe un sujeto varón, sino también un sujeto mujer, los colectivos de la diversidad, los niños, los ancianos, las mujeres de pueblos originarios? Empezar a pensar en la interseccionalidad también, ¿no? Porque las mujeres no somos todas iguales. También somos diferentes. Es importante recordarnos, ¿verdad?, que cuando hablamos de perspectiva de género, hacemos alusión a una herramienta conceptual, Raquel. ¿Qué es lo que busca mostrar eso? Busca mostrar la diferencia que hay entre mujeres y hombres, que se dan no solamente por su determinación biológica, ¿sí? Se dan también por las diferencias culturales que son asignadas a los seres humanos. Entonces, es necesario entender ahí, en relación a lo que decías, que la perspectiva de género realmente mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, porque enriquece todos aquellos ámbitos productivos. Es decir, no se limita pues solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. Te voy a poner un ejemplo, la incorporación, del género en la medicina, por ejemplo. ¿Qué permitió? Permitió entender que los síntomas de ciertas enfermedades, a los efectos secundarios de algunos medicamentos, son diferentes de repente en las mujeres que en los hombres. Entonces, al igual que la medicina, la incorporación, eso permite
mejorar el desarrollo científico, tecnológico, qué sé yo, urbano, es decir, los beneficios van mucho más allá de la esfera política y de solamente lo que es mujer nomás. O sea, el reto más grande, como dijimos, es eliminar esos prejuicios y esa resistencia que aún existe todavía hoy hacia la incorporación de esa perspectiva. Lo que nos va a permitir entender que los alcances y las posibilidades que traen consigo la implementación de esta perspectiva de género es necesario para el pleno desarrollo de un país, por ejemplo, ¿verdad? En síntesis, además de ser una obligación, la perspectiva de género permite mejorar, insisto, en que permite mejorar la vida de las personas. A ver, no le veo a Raquel, parece que se le cortó. Sí, parece que se salió. A ver, aguantamos que entre Raquel mientras. Yo mientras te leo algunos comentarios, no solamente de Argentina, sino también veo que están desde España escuchando mi charla, así que me encanta, gracias. Bastante amplio de todos lados. Eso es lo que nos hace el instituto. Yo quiero hacerte también una pregunta mientras, a ver si se puede contestar, ¿no es cierto? Esto en el marco de cómo hacer también que las mujeres se involucren un poco más en la toma de decisiones a nivel político, sabiendo que tanto en lo empresarial como en lo político, vos lo dijiste muy bien, por ahí tienen esas habilidades blandas que les salen netamente, pero no quieren involucrarse hoy en día. Y bueno, la verdad que en el sector político no es que no tengo mucho conocimiento, tengo, ¿verdad? Pero lo que yo podría decir que la participación de las mujeres tiene tenemos que tener las mismas ganas y la misma manera de participar, tanto en el ámbito privado como en el ámbito político. No tenemos que tener miedo, no tienen que haber prejuicios en poder involucrarnos realmente, ¿verdad? Es casi una obligación involucrarnos. Estas nuevas capacidades que decías, Roque, es como que nos posicionan mejor a las mujeres. Entonces tenemos que animarnos porque yo creo que este es nuestro momento. Ahí veo que entra Raquel. Sí, ahí yo la hice co-host para que pueda hablarnos. Raquel, te puedes habilitar el micrófono. Pensé que Andrea se había congelado y la que se había quedado congelada era yo. No, acá estamos, Raquel. Voy a leer unos mensajes, me encantan los mensajes que están enviando los participantes. Dice, es importantísimo, Andrea, lo que decís sobre participar en desafíos, aunque no esté marcado el camino a seguir, dice Silvia Brito. A veces hay que abrir camino porque ni siquiera ha sido transitado por los hombres. A veces no participamos porque creemos que no vamos a poder lograr algo. Y es cierto, es cuestión de animarse, chicas. Hay caminos que ni siquiera los hombres transitaron. Entonces, aquí esto nos comprueba que es cuestión de poder animarnos un poco y nada, enfrentar lo máximo que nos puede pasar es equivocarnos. Y no tenemos que tener miedo tampoco a equivocarnos. Entonces, hay que animarse, hay que participar, ya sea desde el sector público, desde el sector privado, desde el espacio que estemos ocupando en la sociedad. Porque tarde o temprano van a ver los resultados y la satisfacción que se siente realmente es maravillosa. A veces pasan años y uno tiene momentos en donde te juega un poco en contra el ánimo, ¿verdad? Porque uno va pasando diferentes momentos de la vida. Pero nunca pierdan el optimismo. El optimismo es una receta que resulta en cualquier ámbito de la vida. Además, el optimismo actúa como un imán. Entonces, cuando se sientan desanimados, sean optimistas, aunque se estén haciendo un teatro para ustedes mismos. Pero sean optimistas, porque van a ver que eso les trae buenísimos resultados, atrae las cosas buenas. Entonces, yo les dejaría como un tip, usar esa receta. No importa el sector en el cual trabajen, sea privado, sea público,
políticos, sean médicos, abogados, lo que sea, anímense con optimismo y van a ver que se puede ir ocupando lugares y teniendo oportunidades y rompiendo un poco estereotipos y esquemas. Y la satisfacción supera todo. Cuando vas viendo esos pequeños escalones que vas subiendo, y encima que cuando te cuesta trabajo ir subiendo esos escalones, es muy difícil que te puedas bajar. Cuando tu motor es la humildad y cuando tu motor es el optimismo y vas haciendo bien a la gente y a la gente que te ayuda y vas trabajando en equipo, más fácil es subir y más fácil se puede llegar al éxito. Y mucho más difícil es bajar, porque nadie tiene nada en contra tuya. O sea, el trabajo pues nadie te puede quitar. El trabajo y el esfuerzo, eso es algo que se construye y nadie te puede quitar. Eso no se puede borrar. Me encantó. Terminamos. Ella, vieron, yo les dije que era un personaje. Yo se los avisé. El que avisa no traiciona. André, me encantó. Y bueno, y agradezco que Roque haya podido reponer contigo todo lo que me quedé congelada. Pero vos estabas, cuando yo me congelé, estabas con esto de la importancia de diseñar política con perspectiva de género, y que la perspectiva de género no era solo tener en cuenta la situación de las mujeres, sino que el mundo entero necesita ponerse esas lentes e incluir, porque de la mano de la perspectiva de género lo que viene es un valor muy importante que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Y todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 hablan de no dejar a nadie atrás. ¿Por qué creen que es importante no dejar a nadie atrás? Porque de la inclusión y a la inversa, de la exclusión viene el conflicto. Entonces necesitamos sociedades que puedan avanzar, y vamos a avanzar con justicia, con paz, con inclusión, con construcción positiva, con esta idea de que no dejemos a nadie atrás y tratemos de salir y de avanzar en comunidad, en equipos, diríamos en racismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sinteticemos, Raquel, en que la política de género mejora la vida de las personas. Pusimos el ejemplo de la medicina, no sé si estuviste cuando eso o se te cortó, que es un ejemplo, porque se puede dirigir mejor y de verdad mejora la vida de las personas. Tómenlo de ese lado. Sí, si me dejan aportar algo. Creo que, por supuesto. Desde el hecho de que, porque tanto a las mujeres yo creo que le pasa en la participación, tanto en lo privado como en lo público, es lo que se tiene como solamente un valor, que si sos mujer o si sos joven, hay que generar ese cupo, o se habla del término inclusión, cuando yo creo que la palabra inclusión ya hoy en día no estaría tan correcto, porque es ocupar los espacios no por ser joven o no por ser mujer, sino por tener en cuenta esa capacidad que vos hablabas, Andrea, de esa visión por ahí de capacitarse, de ser hábil en lo que uno se estaba moviendo. Entonces lo que vos estás diciendo, Andrea, y la entrevista que anda haciendo Raquel con las mujeres, hace que nos pongamos a pensar, yo desde el lado de hombre, de esto de estamos haciendo tan mal las cosas que seguimos tocando temáticas de inclusión a las mujeres, cuando no es un término de inclusión, sino es participación real desde el lado que les toque. Así que, Raquel, creo que te agradezco por todo esto y que vos estés abriendo la cabeza a muchas personas con grandes personajes que traes a que nos cuenten sus realidades, como hoy, como Andrea. Gracias, Roque, son luchadoras. Si ustedes miran el ciclo, van a ver que con diferentes perfiles de distintos países, con distintas inquietudes, pero todas mujeres luchadoras, y además con la humildad de inspirar y de sentirse inspiradas por otras. Y eso también nos permite, como arrancó Andrea, esta es una sociedad donde si uno toma lo mejor del otro y puede poner la mejor versión de uno mismo, seguramente vamos a tener logros importantes.
Bueno, y ahí tenemos un comentario, Andrea, largo, pero que hace referencia no solo me parece, al hecho de animarse, sino también eso, a que haya sociedades menos violentas, ¿no? Que haya sociedades un poco más pacíficas para que podamos mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Dice, esta persona dice, la mujer está cuidando a los hijos, la casa, muchas veces tiene amenazas, incluso por violencia intrafamiliar. Ustedes saben que hoy es un padecimiento enorme y que con el COVID el tema de la violencia intrafamiliar creció enormemente. Bueno, son cuestiones para tener en cuenta y que los privilegios tienen que ver, no son inclusión. Necesitamos desterrar esas desigualdades, ¿no? Y la violencia bajo ningún término es aceptable o podemos seguir permitiéndola. Así mismo. Ustedes han trabajado mucho, inclusive también por eso, Andrea, incluso sé que han batallado por un proyecto para erradicar la violencia política en Paraguay, que no pudo salir, pero que bueno, nadie va a desconocer la militancia y el activismo que hicieron para que pudiera prosperar, ¿no? Así mismo, el esfuerzo, como decíamos, el esfuerzo nadie te puede quitar. Cuando uno trabaja y procura y se esfuerza por algo, es difícil que alguien te quita. A veces las cosas no salen, pero eso no quiere decir que hay que parar de luchar. Hay que seguir insistiendo que en algún momento va a salir. Entonces, ya vamos a tener oportunidad. Andre, ¿tienen planificado algo en términos de planificación estratégica de la Asociación de Carreteras? ¿Hay algo que vienen como ya desarrollando? ¿Hay algún proyecto ya implementándose? ¿Querés contarnos algo de eso? Bueno, ¿me preguntas del Paraguay o la que es a nivel mundial? Lo que tengas ganas de compartir. Bueno, mira, muy de cerca, por supuesto, con la coordinación comunicacional de lo que es la Asociación Paraguaya de Carreteras. Acabamos de recibir, tuvimos una delegación muy importante de Paraguay, acudimos al congreso más grande que hay de pavimentos, que fue ahora la semana pasada en Punta del Este, Uruguay, que se llama Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto. Es un congreso que se realiza ya desde el año 1981 y ahora en su 21ª edición se realizó en Punta del Este. Salimos los paraguayos con el premio, digamos así, de que en el 2025 vamos a ser sede, el Paraguay va a ser sede de ese congreso. Ese es un logro muy importante, porque congrega a toda la comunidad ibero-latinoamericana de habla hispana, en lo que es capacitación, tecnologías de pavimentos, cosas que son muy importantes porque países como el Paraguay está creciendo muchísimo en infraestructura vial. Eso nos tiene muy involucrados a la Asociación Paraguaya de Carreteras. A su vez, la Asociación Paraguaya de Carreteras es un comité nacional de la Asociación Mundial de Carreteras, que constantemente estamos difundiendo formación, estamos participando de eventos y organizando cosas con ellos. Acabamos de hacer en octubre el congreso más importante, que nosotros le llamamos la Gala de la Vialidad Paraguaya, que es el congreso en el cual también decimos nosotros que es como un gran shopping de conocimiento y una expo vial muy grande que se hace en Paraguay, donde tenemos exposiciones, trabajos científicos de todo lo que sea tecnología, también del área del sector de pavimentos, del área vial, caminos rurales, formación, todo lo que es. Entonces estamos en actividades constantes. Acabamos de terminar nuestro congreso y ahora nos acoplamos ya a lo que es la preparación del próximo congreso, porque cada 2 años hacemos. Este ya fue nuestra 4ª edición. Y con la gran noticia de que vamos a ser sede de este SILA, que va a ser en el 2025, un congreso muy grande que requiere de un comité organizador muy activo y vamos a tener mucho trabajo en eso. Andre, y en esa lógica, ¿esperás inspirar más mujeres y poder mostrar algún cambio en ese sentido? Contanos. Ya, vos sabés, Raquel, que fue mi primer SILA. Le llaman SILA a este Congreso Ibero-Latinoamericano, pero me sorprendí
hasta yo estoy sorprendida porque pude hacer y hablar de un tema que nunca estuvo metido en el mundo de la ingeniería, que es la importancia justamente de la comunicación como una temática pendiente en esta profesión de los ingenieros. Y más todavía de los ingenieros de pavimentos, que son ingenieros científicos que investigan mucho y que la parte muchas veces comunicacional no la tienen ellos no son más callados, no se relacionan tanto, y ahora le dieron importancia a este tema comunicacional en ese congreso. Y yo no podía creer que tuve una charla de 45 minutos y estaba sentada al lado de unos grandes ingenieros expertos en estos temas de pavimentos, que son también buenos comunicadores en lo que hacen. Y dije yo, bueno, a la pucha, estamos acá y estoy con ellos. Y yo no soy ingeniera, o sea, sigo siendo esta hormiguita que trabaja con el tema de comunicación y está ahí, pero me pudo escuchar una audiencia enorme la importancia que tiene una buena comunicación y estas habilidades de las cuales hablamos, porque ya no podemos hacernos en la mente esa caricatura de aquel ingeniero sabio, genio, encerrado en una oficina con una pizarra dando órdenes a subalternos que ni siquiera están ahí cerca de él. No, ahora las empresas necesitan otro tipo de dueños, otro tipo de empleados, necesitan ingenieros totalmente diferentes. Y bueno, ellos tuvieron la apertura de poder escucharme y a la vez estar con unos grandes, que fue el ingeniero Luis Guillermo Loria de Costa Rica, que es un investigador famoso en Latinoamérica de todos temas de pavimentos y es presidente de la Asociación Internacional de Asfalto, el ISAP. Otra persona que estuvo en esa charla conmigo es el ingeniero Juan José Poti, español, presidente de la Asociación de Fabricantes de Mezclas Asfálticas de España. Y el ingeniero Adrián Nocetti, presidente de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina. Y yo, Andrea Peris, o sea, licenciada, no ingeniera, y ahí, hablando con ellos y diciendo que era mejor comunicar que los ingenieros. Entonces, para mí, ese es un paso gigantesco. O sea, es inolvidable para mí el SILA, porque es como que, bueno, imagínate, de aquel 2019 que pude hablar por primera vez de que la mujer también participa en el transporte y en las carreteras, porque una mujer embarazada es usuaria del transporte, porque una mujer como yo puede trabajar también en carreteras y puede ayudar y puede trabajar. Hoy en día en el Paraguay tenemos gerentes, mujeres de empresas constructoras, tenemos directoras en el Ministerio de Obras Públicas, tenemos operadoras de máquinas viales, de pala cargadora, de motoniveladora, que son mujeres, que se capacitaron y hoy en día, al igual que los hombres, manejan máquinas viales. Tenemos jefas de obras, tenemos ingenieras ambientales, tenemos ya campamentos en las obras viales con baños sexados para mujeres y hombres, y ya las mujeres, pues antes eso era solo hombres. Y hoy podemos, en un 2022, hablar de la importancia de la comunicación en la ingeniería. O sea, avanzamos muchísimo, muchísimo. Las obras viales, Raquel y amigas, todos los presentes, cambian vidas. Cuando se construye una ruta en un pueblo o en una ciudad donde no hay, se construye un camino, empiezan a haber supermercados, se mueve la economía, ya hay alguien que pone un copetín, un bar, trabajan la gente, ya pueden trasladarse, pueden llevar los productos que cultivan, se puede mover, se puede vender. Eso cambia vidas. Y es importantísimo poder comunicar, y ahí es donde viene ese espacio de la comunicación, no solamente del lado empresarial y del lado de los jefes y de la ingeniería misma, de todo lo que se necesita comunicar por aquellas vidas que se cambian para bien. Diste un ejemplo, diríamos, valga la redundancia, ejemplificador de lo mucho que puede aportar una carretera a la mejora de vida de las comunidades, ¿no? Y cómo justamente en una comunidad el principal aporte que hace la mujer tiene que ver justamente con el bienestar, con el acceso a los recursos,
de salud, de educación, diríamos, incluso los económicos. Qué bueno que hayan podido o que estés logrando esa integración, ¿no?, entre un mundo y un segmento tan atravesado por lo masculino y una visión desde la mujer y desde el enorme aporte de tener esa integración de la perspectiva de género al momento de pensar que merece y mejora la calidad de vida de todos, ¿no? Y la receta, Raquel, justamente fue, que ahora hablando con ustedes me doy cuenta, nunca pensé que solamente la mujer y que voy a pelear por el espacio de la mujer. No. Yo pensé desde el lado de lo que hago, podía yo ser un hombre también, ¿sí? Podía ser un hombre, podía ser una mujer. Porque las infraestructuras son responsables de la provisión de servicios públicos, calidad. La movilidad urbana de las ciudades tiene que ser eficiente, la integración regional, ahí incide en la integración regional y de los países, y hasta en la reducción de las desigualdades sociales o la comercialización exitosa de productos, que se van de un país a otro, por tierra. Entonces de ahí donde vienen los pavimentos y la comunicación positiva, cómo afecta a la vida, repito, positivamente, valga la redundancia, de las comunidades, porque la red vial de los países es fundamental para su desarrollo y para su crecimiento, porque es el único medio que posibilita el transporte, como te dije, de las cargas y de las personas. Entonces, en un país que tiene un adecuado desarrollo de pavimentos, que es el tema que yo estoy en ese tema, de carreteras, de caminos, los costos de traslado son menores, mientras que en la región de los caminos que son con desvíos permanentes o tramos deteriorados, incrementan muchísimo los costos de traslado. O sea, como una buena red de carreteras permite satisfacer necesidades básicas como educación, trabajo, alimentación, salud. Estas necesidades son las principales actividades de un país y eso se logra, ahí tiene un aporte importante la comunicación, porque ahí le podés comentar a la gente y podés hacerle saber de estos avances a través de la comunicación. Y además está muy bueno lo que decís, y además está muy bien el tema de que como ciudadanos exijamos a nuestros líderes y a nuestros gobernantes que inviertan realmente en las políticas que tienen que ver justamente con una construcción de red de carreteras que nos permite mejorar nuestros ingresos, acceder a recursos. Entonces, bueno, qué importante también que no abandonemos, ¿no?, esas áreas o esos temas, porque a lo mejor no los sabemos o no los conocemos exactamente, pero sí sabemos como ciudadanas, como ciudadanos, sí sabemos de qué manera se mejora nuestra calidad de vida cada vez que tenemos que hacer uso de un recurso como puede ser una carretera, una red de comunicación terrestre. Entonces, bueno, está bueno y nos das también una dimensión de todo lo que queda por construir, ¿no? Y de todo lo que también nosotros podemos hacer como este activismo para mejorar. Porque a veces es cierto, se hacen a lo mejor obras que pueden ser más de maquillaje y no obras importantes como las que acabas de mencionar y que hacen a un buen desarrollo social, local, global. Asimismo, y al estar la gente más involucrada hoy en día, todos tenemos mucho más participación que antes, porque hoy la voz nuestra se escucha a través de las redes sociales. Es diferente la participación. Antes era difícil, pero hoy en día la participación ciudadana está mucho más desarrollada y mucho más digital, así que mi voz se puede escuchar como la de un gobernante, como la de un político también. O sea, es cuestión de saber movernos un poco en ese mundo, ¿verdad? Y eso aumenta un poco también nuestra participación. Bueno, estamos en hora, yo no quiero abusar del tiempo de nadie. Me gustaría que si hay una última pregunta para Andrea, se la hagamos, y si no, les pido la despidamos con un cálido y fuerte aplauso, porque es una mujer, vuelvo a decirles, creo que es una valiente, una luchadora, un ser humano hermoso, pero que además muestra que es posible romper los techos de cemento. Así mismo.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por esta oportunidad de poder contar una partecita de mi historia. De verdad me parece excelente que me hayan dado esta oportunidad. Y quiero decirles que cuando quieran podemos volver a reunirnos, volver a hablar. Y tengo mucho que contarles. Y así también muchos tropiezos, muchas equivocaciones como todos. Y no tengan miedo de equivocarse. Pero sepan siempre que la comunicación es esencial en cualquier tipo de actividad que hagamos, de todas las personas, todo lo que hagamos, aunque sea una actividad profesional, familiar, lo que sea, la comunicación es importantísima en las parejas, en las familias, en el trabajo, en la sociedad. Tengan eso siempre. Entonces vamos a generar muchas interacciones positivas entre las personas y no olviden nunca ser optimistas y ser positivas, porque eso facilita todo y realmente facilita todo, la coordinación, la fluidez en las relaciones humanas y aumenta nuestra productividad y eficiencia en todas las tareas que hacemos. Andrea, vos sabés que hace poquito vi un seminario sobre la importancia de comunicar teniendo en cuenta el impacto de la palabra, ¿no? Como la palabra constructora de realidad. Y bueno, voy a usar tu pedacito respecto de la energía. Hay que usar, porque eso de verdad, el optimismo, la positividad genera un ambiente de trabajo agradable, genera un ambiente de familia agradable, un ambiente profesional agradable. Y no se olviden que eso actúa como un imán. Evita conflictos, evita malentendidos, tiene miles de ventajas. Entonces, hoy vivimos en la era de la comunicación y vamos a empezar a ver las repercusiones en cuanto más. Vamos a ver más repercusiones, eso va a ser directamente proporcional a la cantidad de positivismo y optimismo que le pongamos a las cosas que hacemos. Bueno, mil gracias, Andrea, un aplauso enorme, gracias, Roque, por todo el soporte técnico, gracias a ustedes, a todos y a cada uno, porque si no estos encuentros no tendrían la riqueza de la interacción. Ahí veo todas los comentarios que van poniendo y sepan que como dice Andrea, son espectaculares. Quiero agradecerles a todos por todos los comentarios, de verdad se siente muy bien, se siente la calidez, es como que estuviera sentada ahí frente a frente con ustedes y eso valoro muchísimo, de verdad. Lograr eso también es, hoy en día lograr esta interacción a través de una pantalla no es fácil. Pero ustedes quiero que sepan que siento toda la calidez de ustedes y les agradezco muchísimo. Gracias, Andrea Peri, desde Paraguay. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, nuevamente por traernos tus ciclos de entrevistas. El Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad agradece también a Andrea, nuestra directora Karina Espala. Muchas gracias por participar, a todos los que están en el Zoom, a Andrea por motivarlas y por seguir creyendo que se puede seguir mejorando con Raquel, así que nosotros del Instituto le mandamos un abrazo grande y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, de compartir y seguirnos capacitando, que es una herramienta más para seguir gobernando. Así que le agradecemos y le mandamos una buena tarde a todos. Gracias. Gracias. Vamos por más, dice Liliana de Martino. Sí, les voy a poner que me sigan en las redes aquí. A eso, poné tus redes ahí. Síganme, estoy en Instagram como Carreteras y Algo Más. Y también en Twitter, @perisandru como Carreteras y Algo Más. Así que aquí pongo rápido antes que salgan. Antes de que salgan, y todo lo de carretera va a ir llevado a ella, si debe ser de las pocas mujeres que están metidas en esos líos. Sí, no, hay muchas ya, hay muchas ahora, pero vamos a seguir comunicando positivamente. Gracias. Gracias por todo. Dios.